Muy buenos días a todos. Estos retweets como todos los miércoles a las 11. Son las 11:06:49. Hace frío. Y hoy vamos a charlar de política, pero también de derecho que le importa a la gente, ¿no? El juicio, por ejemplo, sobre la muerte de Maradona, que es algo tan impactante el desarrollo que ha tenido, que creo que merece una buena charla. Vamos a hablar con Martín Pitón. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Abogado, Seferino? periodista. ¿Cómo va? Un amigo. Sí. Amigo de la casa, de la producción. Creo que están peleados con Sorsi, pero bueno, los vamos a amigar. Y Cristian Cao, doctor en Derecho Constitucional por la UBA. ¿Cómo estás? Seferino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal, Buen día. Cristian? Gracias por la invitación. Por favor, vamos a empezar con un audio. Quiero hablar de un tema porque me impacta cada vez mejor el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en el Te Deum del 25 de mayo, del domingo en la catedral. Tuvo palabras muy comentadas, algunas honestas. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Bien, escuchábamos a Monseñor García Cuerva, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el domingo en el Te Deum, un Te Deum que hizo ruido, unas palabras que hablaron de algo que nos sucede todos los días, que es esto de las redes sociales, que uno no deja de asombrarse de cómo la gente en el anonimato es capaz de decir las cosas que dice, pero también del ejército de trolls y de robots que algunos grupos políticos utilizan contra otras personas. Ahora estamos viendo el caso de Ricardo Darín, después vamos a comentarlo. ¿Qué te parecen estas palabras, Martín? Coincido, me gustan. Me parece que está alertando de algo que muchos, cuando uno pone o tiene esa visión de la de García Cuerva, dicen: sos un exagerado, siempre pasó. A mí me parece que siempre hay que alertar y no hay que dejar pasar nada. Y yo diría algo más. Me parece que lo que estamos viendo, vos hacías alusión al tema de las empanadas. Obviamente yo no me voy a poner a analizar el tema de las empanadas como tales y el precio. Pero pasó un fenómeno muy interesante con eso, y es que lo que creo que el gobierno está poniendo en riesgo, o lo está tensando, porque el poder y el periodismo, el poder y los medios siempre estuvieron en tensión, siempre están en tensión. Hay numerosas historias sobre eso que seguramente Cristian va a reflejarlas mejor que yo, siendo que es mejor abogado que yo. Pero me parece que aquí lo que se empieza a poner en juego es la libertad de expresión, que es algo más abarcativo, para tratar de lograr lo que se llama censura previa, que es algo que directamente, está en contra de lo que dice la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto y por qué lo remito al tema de las empanadas? Porque, a ver, Javier Milei no está en contra solamente del periodismo, está en contra de los economistas, están en contra de todo aquel que tensa su relato, que contraviene su relato, sea quien sea. Por eso lo hago mucho más abarcativo. Y otro día, mirando un programa, a un periodista muy cercano al gobierno decía: la próxima vez
Dalín va a pensar 2 veces para hablar. A ver, ¿quién lo decía? Esteban Trebuch. Ah, Trebuch. No quiero herir ninguna susceptibilidad, por eso fui un poco cauto al mencionarlo. Esto lo decía él al aire. No digo que él sea un patotero, lo que digo es que evidentemente... Esa es la idea. Ese es el mensaje. Cristian Cao, abogado. ¿Qué pensás vos? ¿Se persigue así, como dice Martín Pitón, el tema de la autocensura? ¿De que una persona lo piense 2 veces? ¿O no? ¿Es una manera de dar una conversación pública, tal vez en un tono subido, pero libre, como dicen los partidarios del gobierno? Yo creo que las redes sociales, la tecnología de comunicación, lo que ha hecho es potenciar todo lo que desde hace mucho tiempo, lo decía bien Martín, viene sucediendo alrededor de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero hasta el momento, por lo menos yo no veo ningún tipo de censura previa legal, como sí lo vi en otros gobiernos, como sí lo vi en otros momentos en la República Argentina. Por supuesto que a nadie le agrada que un ejército de trolls y que además eso esté alimentado por algún tipo de expresión de un ministro, de un dirigente, de alguien que ocupa un cargo público, además eso esté sobrealimentado. Pero me parece que por el momento estamos dentro de las reglas de juego de la libertad de prensa sin censura previa y la democracia. Que por el momento estemos de esa manera no significa que en algún momento empezamos a morder la banquina y como que sin darnos cuenta aparece algún tipo de restricción tal vez no legal, pero bueno, empezamos a fijar algún tipo de límite a la vestimenta para las conferencias de prensa, empezamos a fijar algún tipo de límite para participar en algún espacio público, empezamos a tener algún límite en las acreditaciones de los periodistas en Casa Rosada. Bueno, ahí sí estaremos diciendo hay un tipo de restricción legal a la libertad de prensa, de expresión sin censura previa. Claro. Parecería ser que estamos en un momento... Estamos llegando a eso. Estamos llegando, pero no hemos llegado. Por ahora yo lo que veo es que no hay limitación. Lo de Trebuch, que yo no escuché, pero... no lo decía como amenaza, pero es el mensaje. Es el mensaje, claro. El tema es amedrentar, claro. Pero vos sabés que yo creo que no es solo Milei, en todo caso, esto empezó en otros gobiernos también. La idea, viste, de que los otros hablen menos y si es posible no hablen. ¿Te acordás del kirchnerismo también? Por supuesto. A ver, yo he sido víctima de la persecución del kirchnerismo, vos también. Sí, lo que pasa es que... a ver, a mí me parece que no podemos seguir explicando a Milei hablando del kirchnerismo. O sea, obviamente pasó, sí, claro. Pasó. Como decía Cristian, es cierto que hoy tenemos un fenómeno que en el kirchnerismo no lo teníamos, que eran las redes sociales que potencian todo, y además tenemos un presidente y un gobierno afecto a las redes sociales, con lo cual, digamos, todo eso se potencia con toda esta cuestión de las malas formas, que no son datos menores para mí. Las malas formas... A ver, tenemos un fotógrafo que está luchando por su vida hace 3 semanas, Pablo Grillo. Tenemos otro fotógrafo que le puso una rodilla, la policía, un gendarme, no me acuerdo, alguien de las fuerzas de seguridad. Tenemos el caso de Navarro. Navarro, creo que no coincido en casi nada con Navarro, pero ¿por qué le tienen que pegar? Entonces estamos pasando, yo entiendo que no hay una cuestión formal, no de legalidad, pero digo, estamos viendo un gobierno que incita, podemos decir, promueve, podemos decir. Marcamos una diferencia sin estar defendiendo la postura, ni tampoco no es mi tarea de estar defendiendo la posición del gobierno. Ahora, yo veo una diferencia entre esto que estamos señalando, que puede ser preocupante, que empieza a acercarse a la banquina, como decíamos, respecto a el manejo discrecional de la pauta publicitaria que ha tenido sentencias en el conocido caso Fontevecchia en la Corte Suprema. Pero ahí te hago un punto. El caso Clarín, otro punto, la ley de medios, que ahora, terminó en la Corte Suprema, que estaba dirigida a censurar o a desguazar un multimedios,
con una sentencia de la Corte Suprema que obligaba al Grupo Clarín a desinvertir. Yo por eso digo que puede haber Pero censura ahí indirecta. hacemos un punto con la publicidad, porque es un tema muy interesante para mí. Yo creo que es cierto que no hay pauta a partir de la Secretaría de Prensa y Difusión. Eso es cierto, y estoy de acuerdo además. Pero el manejo que se hace de las empresas públicas es muy discrecional. Por ejemplo, YPF. Claro, el gobierno dice YPF se maneja según el derecho privado. Y más o menos, digo, porque el gobierno nombra a toda la cúpula porque tiene la mayoría de las acciones. Y eso es así. Y especialmente en el área de prensa hay una persona que lo pone caputo, que es Guillermo Garat. Y la pauta ha aumentado drásticamente en prensa y marketing y se distribuye un poco por como tiene que distribuirse, pero otro poco por los criterios políticos del presidente. Por ejemplo, todas las revistas y productos del grupo de Fontevecchia que nombraste no tiene pauta de ninguna empresa. Pero YPF pone mucho dinero, millones y millones de dólares. En prensa, solo en prensa, el año pasado colocó el equivalente a 90 millones de dólares, pero no, es solo prensa, no marketing. Y eso va una parte en cuestión política. Por ejemplo, todos los productos de Fontevecchia no los tienen. Y por eso hay una demanda. Es decir, es más sofisticado. Pero dejemos ese lado. Yo también creo que no hay censura. No, y además yo creo una cosa, que los periodistas también tenemos que aprender que es un oficio de riesgo en el sentido de que siempre estás en la adversidad frente al poder político, que obviamente cuando tenés del otro lado un liberal puro, tipo sería ¿quién? Tal vez Macri, con todos los defectos que tuvo, tuvo un trato, digamos, con la prensa, daba conferencias de prensa. En fin, no había ninguna represión de ningún lado, ni siquiera para expresar las ideas. Ahí se hace más fácil. Pero esto está dentro de la regla del juego para mí. Lo del tema de Twitter y X y todo eso. A mí lo que me parece que no está bien... Martín Pitón habla. No, perdón. Lo que me parece que no está bien es que, digo, cuando el presidente te insulta... ¿Está bien que el presidente te insulte? Yo entiendo que el presidente puede contestar. Yo ayer discutía con Alejandro Rosichner en Twitter. No, dice, no puede ser que los periodistas se ofendan y la gente se ofenda porque el presidente no pueda contestar. Sí, puede contestar. Lo que no puede es el maltratar, no puede formar el apellido, no puede mentir. No, digamos, todo lo que hace el presidente a diario, pero además no solamente eso, y todos los troles que reciben dinero del gobierno, que están contratados muchos en blanco, que no es... Muchos están en la casa de gobierno. Pero por supuesto. La sala, esta que era, ¿te acordás de las Patriotas? Ahora es la sala de los trolls oficiales. Pero Martín, preguntaba recién si está bien, y ahora tengo que ir al plano moral o de lo que a mí me parece. ¿Está bien? No, no está bien. No me gusta. No me parece bien. No me parece correcto. Hasta me parece desprolijo. Hasta habla del mismo funcionario que dice lo que dice. Ahora, ¿es ilegal? No. ¿Es inconstitucional? No. ¿Es abusivo? ¿Restringe la libertad de expresión y de prensa sin censura previa? No, tampoco. Por eso yo marco esa diferencia. No, está bien. Porque en otros momentos sí tuvimos eso. Y hace 15 minutos, hace muy poco, hace 2 o 3 gobiernos. Estábamos recién hablando de la ley de medios. La ley de medios que tuvo una sola finalidad: apuntar contra un grupo. Apuntar contra un grupo el gobierno quería muchas voces que dijeran lo mismo. Para desguazarlo. Totalmente. Y terminó con una sentencia de la Corte Suprema avalando la constitucionalidad, en la conocida sentencia del Grupo Clarín. Por lo tanto, yo marco esa diferencia. ¿Que hay formas indirectas de atacar a la prensa? Por supuesto que sí, y esto no es nuevo, y que incluso también lo enseñamos en las facultades. La forma directa de acallar a la prensa era del siglo XIX. Ahora tenemos las formas indirectas. Claro. Ahora, Cristian Cao, ¿y cómo se le contesta a un presidente que es guarango, grosero? Yo creo que habla más de quien lo dice respecto a la necesidad de contestarle. Pero uno se pone un poco ansioso, y particularmente ante quien está dirigida. Claro. La guarangada, la crítica,
la descalificación. No, yo también creo que hay que contactar con altura porque habla mucho de él. Lo que pasa es que es un estilo que a la gente y especialmente en las redes les gusta. Hoy, claro. hoy. Mañana no sabemos. Uno se imagina al expresidente Alberto Fernández hoy criticando, denostando a alguien. Hoy nos reímos, Martín, como te estás riendo. Sí. Hoy te reirías, ¿no? Por supuesto. Ahora, en el principio, en el pico de la pandemia, cuando medía 80%, te señalaba con el dedo. Y recordemos, la señora de Palermo que terminó falleciendo porque estaba tomando sol ahí, o el remero. El remero olímpico, el surfer, todos estos te dirigían todas las pero críticas yo que en ese mismo momento no te gustaban. Me acuerdo haber ido a vacunarme a Miami y ya era el año siguiente, ¿te acordás? Sí. Y tenés que dar explicaciones porque los tipos te decían, ¿cómo podés ir en vez de quedarte acá a esperar la vacuna? Los tipos no te la querían traer porque era una vacuna yanqui. A ver, ¿no? yo todo eso lo entiendo y entiendo el contexto. Ahora, lo que yo veo que está pasando ahora, no nos olvidemos que hace 2 días o 3, Hugo Alconada-Amón descubrió un plan de la CIDE que le puede caber a un montón de gente. O sea, creo que nos vamos acercando a un problema, empezando por el código de vestimenta de Adorno, que puede parecer una tontera, ¿no? En estos tiempos, especialmente en estos tiempos. Pero me parece que cuando uno empieza a unir los puntos es donde se te empieza a complicar. Y además está lo que decía Cristian, que son las formas sutiles. Digo, yo me acuerdo mi abuelo completamente antiperonista explicándome lo que había hecho Perón con la prensa, ¿no? Con el diario La Prensa. Bueno, eso me parece que no lo vamos a volver a ver. Vimos algo parecido durante el kirchnerismo cuando Spolsky compraba medios. Claro. ¿Se acuerdan que era como una especie de Pac-Man que iba comprando medios para justamente, digamos, poner de hecho, hacer entrar en vigencia la ley de medios, ¿no? Que lo hizo de hecho el kirchnerismo. Ahora, esto es, en algunas cosas para mí, tienen vasos comunicantes con el kirchnerismo. No nos olvidemos que este gobierno tiene 1 año y medio y estamos en esta discusión. Y yo insisto con esto, no es un tema de los periodistas, para mí es un tema de la libertad de expresión. Y eso yo creo que es más de costumbre, digamos. El periodismo es un oficio que juega en tensión con el poder político y que depende, la característica de la tensión depende de las características del poder político. El presidente Milei es como es, y este es el estilo premiado en las urnas incluso, por un tiempo. Lo que uno tiene que hacer es mejor periodismo siempre. Yo creo que, por ejemplo, si uno lee Clarín o La Nación, no La Nación Más, sino La Nación verdadera, le digo yo, hacen buen periodismo. Están haciendo buen periodismo. Hay que estar atentos. Yo celebro que vos, Martín, y yo también señalo esto, pero sin perder la compostura, las formas. Hemos visto tantas cosas. Cristina con el 54% de los votos, que era una persona que se creía que no iba a terminar nunca, ¿te acordás? Cristina Eterna. Y este muchacho también está en la hora de la gloria, y bueno, se está expresando como es. Y es lo que es. Tampoco le vamos a pedir sofisticación. No, pero sí creo que tenemos que advertir. Puede ser. Sí creo que tenemos que tener charlas como esta. Sí, yo creo justamente que sí. Para decir, che, guarda, porque el día de mañana se te complicó y decís, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué pasó acá? A mí hasta me da risa, ¿no? Ahora hablamos con Cristian Cabo, pero eso de Roma no paga traidores. El tipo está viviendo como una aventura de gladiadores. Vos decís, pero este muchacho, yo lo miro y digo, es un poco cómico, ¿no? Sí, sí. Digo, este muchacho ve algo que uno no ve, está en otra dimensión. Mientras le vaya bien las cosas en la macroeconomía, hasta se le permite, pero tampoco hay que tomarlo tan en serio, ¿no? Digo, ahora se va a un premio, ¿no? Debe ser el presidente más premiado con premio de hojalata, que a nadie le importa, nadie premio sabe Nobel que judío, dijo. No, y hay otro premio del Marqués de Salamanca. Sí, no Sí, sé. pero es un nene, en el fondo, ¿no? Pero es el presidente. ¿A vos te preocupa de esa forma? Yo creo que cada uno construye su épica, su historia. El kirchnerismo lo supo construir mucho mejor.
Muy bien. Sí. Hay que reconocerlo. También hay que medir que hace 1 año y medio que asumió el actual presidente y está tratando de construir su historia con lo que tiene, con lo que puede, como le sale. También es cierto que hoy el viento en el mundo, al menos en Occidente, juega a su favor y por lo tanto también hay una suerte de sinergia entre gobiernos que piensan de una manera parecida. Es verdad. Nada más ni nada menos que Estados Unidos, Italia, es decir, está teniendo ese viento de cola que lo favorece. Pero quiero volver a lo que señalábamos hace unos minutos para transmitir algo de tranquilidad de lo que sé, que es el pensamiento de la libertad de prensa en la República Argentina. Nosotros tenemos en nuestro país, si hay un elemento que hay que señalar de lo que es la jurisprudencia o los estándares de la Corte Suprema, es la defensa de la libertad de expresión, aún con las nuevas tecnologías. Y en eso la Corte ha mantenido siempre una postura en el peor momento de los gobiernos que más han atacado a la prensa. Más fuerte además que este. Mucho más fuertes, en donde ponían imágenes de periodistas en la plaza para escupirlos. Entonces, frente a eso, la Corte en su momento se paró y dijo, acá hay un límite, y el límite es la garantía de la libertad de prensa sin censura previa. Podemos hacer todo un elenco de sentencias en la Corte Suprema que incluso han introducido cuestiones en lo que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, con la tecnología de la información. El último caso conocido, el de Natalia De Negri, en donde, en mi opinión, había un intento de censura a los motores de búsqueda, Google en Internet, lo que tenía que ver con alguna imagen de hace unos 20, 30 años atrás, y lo querían eliminar de los medios, en este caso informáticos. Y sin embargo, la Corte dijo, uno de los principales derechos que tenemos en la República Argentina es la libertad de prensa. Y en eso dejamos todo, lo defendemos a ultranza. Y es uno de los pocos países a nivel comparado que lo defienden con estas características. Dicho esto, volvemos al otro asunto. El gobierno, como puede, intenta, y a todos los gobiernos es el primer objetivo que tienen, tratar, si no es controlarla, por lo menos de tener su propia prensa que va llevando sus ideas y que les permite expresarse y que les permite al menos no tener una prensa crítica. Y bueno, y esta no es la excepción. Y habrá que, lo decíamos recién, habrá que llevarlo en este primer año y medio con altura, de otra manera. Ya miraremos para atrás como hoy estamos mirando gobiernos anteriores y decir, bueno, al final pasó la tormenta y al final hoy los que están respondiendo ante la justicia son otros. Pero bueno, es el momento que hay que pasar. No es agradable, por supuesto, peor para quien lo sufre, pero es el momento que hay que pasar. Bien, esta es la primera parte de la charla con Martín Pitón y Cristian Cao. Estamos hablando de un tema que está hablando todo el mundo, pero tratando de darle un enfoque que alertar a lo Pitón y también de ver dónde estamos, que no estamos tan mal, como dice Cao. Vamos a una pausa. Seguimos en Retweet 11:36 y es un día, a mí me gusta cuando viene algo para comer, dicen todos los periodistas y productores y demás. Y hoy es el día de la hamburguesa, miércoles 28 de mayo. Entonces, parece, estoy mirando algo que envió la gente de McDonald's, que es el día de la hamburguesa. Y los amigos de McDonald's están de festejo. Y quienes compren un McCombo a través de la aplicación oficial de McDonald's podrán acceder a un 50% de descuento en toda su compra. ¿Cómo tenés que hacer? Bien, ingresá a la aplicación de McDonald's disponible para iOS y Android. Selecciona tu McCombo favorito, agregá más productos si querés, ya que todo entra en la promoción, y después tenés que meter el código MCA Medias, Mac Medias, al finalizar la compra. Inmediatamente se te hará el descuento del 50% en todo el combo que hayas pedido. Y acá nos llegaron estas hamburguesas, tiene una pinta bárbara, estoy mirando. Por eso vamos a dejar de hablar para comerlas. No, viste que... Vamos a poner música. Vos, Martín, sí. ¿Te pasa que hablas de preocupaciones y da como un poco de hambre, ¿viste? Siempre. La cultura inmigrante es así. Bueno, le agradecemos a Fernando Arango, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados, que se acordó de nosotros y quiso compartir este día con todo el equipo de Retweet. Muchas gracias, Fernando. ¿La cámara cuál me enfoca cuál es? La que está ¿Es atrás mío. ahí?
Javier Milei, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político casta en Argentina, ese sos vos. Sácate la careta ya. Basta de proyectar en todos los demás lo que sos vos. Hasta por si fuera poco, has vivido toda la vida de un empresario que es el empresario casta, que es Eduardo Unnequian, que vive de los negocios con el Estado. Bien o mal no me importa, pero si hay un exponente de la nueva generación de la casta política, sos vos. Terminémosla, basta. Pero estábamos escuchando a José Luis Espert. Eso fue ayer. José Luis Espert hoy es uno de los aliados principales de Javier Milei. Tanto es así que va a ser seguramente el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. En este extracto es muy interesante porque es una entrevista que vale la pena ver, está por las redes, porque él habla mucho de Massa, ahí de Sergio Massa, ¿no? Que como todos sabemos, ya a esta altura es historia, fue la persona que le dio el puntapié inicial a la candidatura presidencial de Javier Milei. Y habla de Eduardo Unnequian, que es un poderosísimo empresario argentino, el fundador y dueño de Corporación América, que fue un empleador importante de Javier Milei en su carrera y al cual está haciendo muy bien, como siempre, seguramente por mérito propio. Es una de las personas, para mí, más inteligentes que hay en el empresariado argentino y además Milei le tiene mucho agradecimiento y respeto. Yo creo que este es un gobierno de lobbies. Claro, como él llegó al gobierno, Javier Milei, sin gente, no tenía nada, ni ministro de Economía, se apoya mucho en algunos lobbies. Uno es Corporación América, grandes grupos económicos, otro es Eduardo Elstein, otro es Techint, porque obviamente los grandes grupos vieron un gobierno muy popular, tanto es así que ganó con el 56% en segunda vuelta, pero sin gente, y fueron copando con sus personas las distintas áreas. Si ustedes hacen un examen de lo que es el organigrama, van a ver de dónde viene la gente. Es un lindo ejercicio. Vos, Martín, lo habrás hecho. Yo comparto con vos, pero al mismo tiempo diría que en los últimos días hubo 2 o 3 empresarios que pusieron algunos toques de alerta. Uno fue la semana pasada el presidente de el JP Morgan aquí en la Argentina, González Minujín, que dijo... ¿Qué problema tiene él? No, pero esperá, mirá lo que dijo. Dijo que no podías tener un desarrollo económico si no tenías un respeto institucional. Me parece que no es un tema menor. No, importante, claro. Y otro que había dicho, el presidente de la Bargol dijo, la Argentina no tiene infraestructura, así que por más que me den el RIGI, las empresas terminan yendo a Chile que tiene infraestructura. Claro, él habla de caminos. De caminos y cosas. Así que me parece que es cierto, comparto porque es un hecho, desde Francos para abajo tenés un montón de gente que vino, del presidente para abajo tenés un montón de gente que vino básicamente de Corporación América, de Techint también. Ahora, también hay unos empresarios que empiezan a decir, che, guarda. Y me parece que en ese sentido no es menor que las inversiones a través del RIGI, digamos, no sean tan importantes. Ahora, es un hecho también que el gobierno está haciendo cosas que había que hacer, ¿no? En materia de ajuste fiscal, algo muy, muy impresionante que está haciendo el gobierno, bien o mal en la calidad del ajuste, bueno, lo discutimos, pero en la decisión de hacerlo había que hacerlo y es probable que solo él o este gobierno, este grupo político tan desguarnecido pudiera hacerlo. Pero también hay algunas cuestiones que quería hablar con el doctor Cao, Cristian Cao, que es el tema de la huelga, ¿no? Que nos ha sacudido el tema de cuando hubo una huelga general, por ejemplo, hace poco. Es un gobierno que ya lleva huelgas generales como ningún otro, tal vez como de la Rúa, pero bueno, fue un caso muy especial, pero es una persona un gobierno que ya ha soportado huelgas generales. Y siempre se habla de la huelga general, parece una pieza de museo, pero es muy difícil recortarla. ¿Cómo ves esta situación, Cao? Esto que decís de la huelga enmarca en lo que señalabas de el gobierno hizo cosas que había que hacer. El problema es mediante qué mecanismo lo hace, porque no todo es válido.
No de cualquier manera se pueden hacer las cosas que realmente hay que hacer en el país. Y esto es otra de las tantas muestras de que podemos, y en Argentina tenemos que repensar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, pero que no se puede reglamentar de cualquier manera, de cualquier forma. No se puede hacer mediante un decreto de necesidad de urgencia. Y por más que haya que hacerlo, que haya que revisar, que incluso ese mecanismo esté agotado, sea extorsivo, termine perjudicando a los más que necesitan ir a trabajar, no se puede hacer de cualquier manera. Y esto no es otra cosa que insistir con el decreto de necesidad de urgencia, que el único capítulo que está discutido del viejo, digo viejo porque ya pasó hace 1 año y medio, el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, y que está cuestionado y que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a estudio, el presidente cortó y pegó, volvió a recrear esa parte del decreto respecto a la modificación de la Ley de Servicios Esenciales. Por lo tanto, crea 2 categorías, servicios esenciales, servicios estratégicos, y obliga a que durante el ejercicio de la huelga al menos se tenga que prestar entre el 75 y el 50% de la actividad. ¿Que esto hay que pensarlo? Sí. ¿Que esto hay que analizarlo, hay que revisarlo en el siglo XXI, donde el trabajo tiene diferencias totalmente diametrales con lo que era el trabajo en el siglo XIX? También. ¿Pero que hay que hacerlo de cualquier manera? No. Que es el Congreso de la Nación el que tiene que discutir este tema. Es una discusión del Congreso, claro, pero el gobierno no tiene mayoría. ¿Sí? Bueno, el gobierno no tiene mayoría, pero el decreto de necesidad de urgencia exige necesidad, urgencia e impedimento del trámite legislativo. Ninguno de los 3 requisitos se da. Claro. Por lo tanto, este decreto tiene serias debilidades. Las entidades gremiales lo van a cuestionar y lo han comenzado a cuestionar en la justicia, lo cual alimenta, porque lo más probable es que obtengan medidas cautelares o sentencias que respalden su posición. Y acá termina siendo alimentar nuevamente a los gremios y sindicatos, que son los que terminan muchas veces, no todas, pero muchas veces llevando esas prácticas extorsivas, como por ejemplo una huelga, un paro general, que en el mundo civilizado ya no se dan. Se pueden dar huelgas, cese de actividades sectoriales, pero ya no huelgas generales. Lógico. Por lo tanto, el problema acá nuevamente es de forma, de procedimiento, y no es menor que esto sea lo que estamos discutiendo, porque hay muchas cosas que hay que revisar en este país, pero no se pueden hacer de cualquier manera. Es verdad. Ahora, ¿saben que son las 11:45? Y teniéndolos acá, hay un hecho que me impactó mucho, que es el desarrollo del juicio sobre la muerte de Diego Maradona. Cómo terminó, todo el mundo sabe, porque es muy seguido, por lo menos esta instancia. Una de las juezas será apartada, ya fue apartada del tribunal, porque, claro, ella más que impartir justicia, lo que estaba haciendo era una actuación, un acting para un documental. Y claro, ese acting tenía todo un guión y ya se sabía cómo iba a terminar con la condena de los 8 acusados, porque el documental se llamaba Justicia Divina y ella era la jueza de Dios. Esa era la jueza divina. Ella era la jueza de Dios, Dios es Maradona, ¿no? Y es algo como que a mí me sorprendió, como toda la gente está, porque es algo nunca visto. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Ustedes son abogados, Martín. A mí me da... bueno, en principio me causa muchísima bronca. Yo siempre me pregunto cómo llega alguien con esa... esto dejando de lado el derecho, las normas, ¿cómo es que alguien llega a ese lugar con esa cabeza? Esta jueza que ayer además mintió. Sí, claro. Porque ayer ella abre la audiencia dando explicaciones diciendo que nada era cierto, que... y digamos, si los otros 2 jueces después, tras cartón, se desligan y el fiscal la destruye. Hasta mostró el guión. Bueno, los fiscales todo eso. Muy bien. Yo siempre me pregunto es cómo esta gente llega ahí. Porque, digamos, yo entiendo que vos podés saber mucho de derecho, podés tener los mejores puntajes. Ahora, tenés que tener, la cabeza la tenés que tener bien. Esta señora tenía un problema de vanidad tremendo. Si vos estás al frente de uno de los juicios más polémicos, más difundidos de los últimos años, tenés que tener un mínimo de responsabilidad y decoro. Que hay un montón de gente que cree que el decoro
es simplemente una cuestión de forma. Y el decoro es importante, especialmente en un juez. Y esta señora hoy aceptó ya la recusación, por eso ella se aparta por voluntad propia, pero está sentada en su juzgado y hoy puede dictar sentencia. ¿Vio? Ah. ¿Esa sentencia es válida? Me pregunto yo. Cristian Cao, ¿qué opinás? El mundo nos está mirando y realmente está viendo lo que es algún sector de la justicia. Yo ejerzo la profesión y no está bueno generalizar, y lo que está diciendo. No es mayoritario. Perdón. En absoluto, Sí, ¿no? Es en cierto. absoluto. Ahora, uno a veces toma conocimiento, ve, es testigo, luego muchas veces trasciende a los medios e incluso son removidos por juicios políticos de jueces que cometen delitos en el ejercicio del cargo, que hay una coima, un pedido de dinero, etcétera, etcétera. Esto es peor. Es peor, no está bueno compararlo, pero yo hubiese preferido observar a alguien que en el medio del juicio hacía algún tipo de pedido deshonesto o incluso ilícito, pero esto estaba anticipado, esto estaba pergeñado con anterioridad. Estar pensando que un juicio en donde el planeta nos iba a estar mirando con una sentencia ya anticipada y como que acá nada pasaba, y sino que estaba haciendo un reality o estaba haciendo una serie sobre lo que estaba pasando, me parece que rompió con todos los antecedentes de lo que no se debe hacer en la justicia. Yo le sugeriría, tal vez, y hasta lo propondría acá, estar haciendo una serie sobre lo que fue el intento de la serie en el juicio de Maradona, pero eso venderlo al mundo, porque lo que ha pasado de estar teniendo la sentencia previa escrita en el guión y que el juicio haya comenzado y alguna persona haya teatralizado en el medio de la serie, porque era más importante la serie que el juicio en el sentido estricto, rompió con todos los límites. Nunca vimos algo así en la República Argentina. Claro, los abogados de los acusados piden la nulidad de todo el juicio, que comience de nuevo. En cambio, Sí, pero se está pidiendo no todo, sino que la prueba que se produjo en Sí, pero eso digamos, lo piden con los anterioridad. abogados de la familia de Sí, Maradona. claro. Tiene un gran problema. Si esto comenzó y se logra demostrar que desde la primera audiencia ya se sabía que estaba siendo filmada y por lo tanto la prueba fue producida en el medio de una producción cinematográfica, No, eso no. todo el juicio se tiene que hacer de vuelta. Y hay un problema. Habrá ahí que analizar bien en concreto si conforme a las garantías constitucionales el juicio puede empezar de vuelta. ¿Por qué? Porque hay imputados que ya fueron sometidos a un proceso y que si el proceso se cae por nulidad, estar iniciando nuevamente un proceso y someter a los imputados de vuelta a un proceso cuando fue el Estado el que se equivocó. No es que cayó un meteorito en la sala de audiencia, no es que hubo un problema ajeno. El propio Estado que está juzgando a los imputados respecto a la presunta comisión de un delito cometió este grosero error. Por lo tanto, habrá que ver si no estamos afectando alguna garantía constitucional. Primero lo que habrá que ver es si el juicio es declarado nulo y cómo recomienza, si es que lo puede hacer. Claro, el tema es duro porque yo veo desde afuera el juicio, no lo sigo, pero claro, todos los colegas están esperando la sentencia de acusado, porque obviamente para muchos Maradona no se puede haber muerto así nomás de muerte natural, tiene que haber sido muerto por voluntad de otros o falta de aptitud de otros, ¿verdad? Y entonces están todos esperando que estos 8 sean condenados. Y pasó esto es totalmente imprevisto, inaudito, nadie pensaba que alguien podía hacer una cosa así. ¿O ustedes han visto alguna historia semejante? No, creo que desde Ollarvide hasta acá no volvimos a ver nada. ¿Te acordás el tape de Ollarvide? ¿Cuál? Vestido de marinero, estaba vestido de marinero en Spartacus. Sí, pero no afectaba ningún... No, pero digo, desde esa época hasta ahora no vimos algo tan, diría yo, bizarro. Sí, pero era la vida privada y que cada uno puede hacer en el medio de un juicio. No, bueno, esto no lo vimos nunca. En un juicio en donde nos está viendo el planeta. Era la vida privada hasta ahí porque tenía algún caso. Claro, tenía un vinculado con Spartacus. Claro, tenía un Ojo, Pero esto era en el medio del juicio, ella va actuando. Incluso... A mí me dio vergüenza ajena ver el tráiler. Te juro, a mí me gustó la jueza, me parece una linda mujer, ¿no? Y cómo ellos... La producción te consigue el teléfono. No, y la producción era... las piernas de ella iban animando todo el tráiler, ¿viste?
Estaba bien hecho eso. Estaba bien pensado. La ¿no? producción estaba bien hecha, por eso digo, si esto estaba pensado de antemano y por lo tanto acá no hay ninguna audiencia del juicio donde puede ser tomada por porque ya válida, la primera, ella echa a alguien, a un abogado de la otra parte, de la parte, digamos, de los defensores, de los acusados, y lo echa de una manera estentoria, y estaba en el guión. Lo echa porque está en el guión. Muy bueno. Es una cosa En impresionante. el guión tiene la sentencia. La sentencia. Sí, el guión está todo. Por lo tanto, parecería ser que era la anticipación de lo que iba a suceder. Ahora, yo creo que nunca, no se registran casos en el mundo, una cosa así. No, ni en Yo el nunca lo capítulo, en el capítulo más ingenioso de una serie Black Mirror, de una serie en donde uno dice, me rompe la cabeza, me hace pensar en algo, nadie le hubiera imaginado esto. Bien, pero estábamos hablando de las empanadas y de Darín, y Darín es el actor más importante de la Argentina. Yo siempre pensé, cuando el compañero Donald Trump, el otro día, hace muy poco tiempo, embistió contra George Clooney. No solo contra Clooney, digo, en algún momento Milei se va a copiar. Seguimos. No fue así, directamente. Pero veamos lo que le dijo, porque quiero retomar este tema, porque me parece muy interesante. Veamos lo que le dijo Guillermo Franco, que es una persona de mi estima, el jefe de gabinete a Ricardo Darín. Yo creo, me parece, ¿no?, que Darín hizo una expresión que quedó un poco desubicado, fuera de lugar, porque la Argentina viene de un proceso de empobrecimiento generalizado que llevó a tener más de la mitad de la población en situación de pobreza. Este gobierno lo que hizo fue sacar 10 millones de personas de la pobreza y, digamos, todos sabemos que todavía falta mucho y que hay gente que la está pasando mal, no podemos discutir eso, pero pretender hacer el ejemplo o de demostrar la pobreza de la gente con un ejemplo, yo creo que desafortunado, ¿no? Yo no quiero criticarlo en absoluto a Darín, me parece un excelente actor y una buena persona, y que tampoco se lo puede tildar de kirchnerista porque no lo ha sido más bien todo lo contrario, así que yo no lo critico por eso, sí creo que tomó un ejemplo que no demuestra... Equivocado. Sí, yo tomo un ejemplo equivocado para hablar de una situación que todos los argentinos conocemos y contra la cual ningún gobierno ha hecho más en muchísimo tiempo que este gobierno en el año y medio que lleva de gestión. El Franco es correcto siempre, pero la verdad que ahí dice algo que no es del todo cierto, porque los 10 millones de pobres, digamos, surgieron a partir de la gran devaluación de diciembre del 23 y fueron del primer semestre del año pasado, donde el gobierno era este gobierno. Después podemos decir las causas son otras, pero no es que sacó 10 millones que había puesto este Que había gobierno. puesto Caputo. Sí, Ahí. claro, el primer semestre pareciera que corresponde al anterior. Bueno, no puedo decir si son causa y demás, pero tampoco es correcto decir sacó, los puso y los sacó. Estamos ahí. Bueno, metete en el INDEC y fíjate la cantidad de empleos que destruyó este gobierno, de empleos privados, versus la cantidad de empleos públicos. No voy a hacer eso, ¿No? porque después del regalo de hamburguesa ya estoy con el estómago lleno, así que voy a pasarlo. Dale. Pero Ricardo Darín le contestó a Caputo. ¿Qué dijo Darín? Ricardo, ¿qué revuelo se armó con las empanadas? Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿Fue despectivo o te baja el precio? Sí, bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Sí. Deberían ser un poquito más educados. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso. Pero no importa, más allá de eso, la anécdota es, querés reinterpretar lo que quise decir, va en cada uno. Lo más importante es la democracia. Yo respeto al gobierno, no le falto el respeto. Y Sí, tal vez, a lo mejor no fue sé, una tontería tenés de mi parte una poner un situación número. Eso es a lo mejor medio arriesgado, porque es cierto, no todas las empanadas valen eso. Chau, Claro, chau. gracias. No, gracias a ustedes. Chau, Gracias. chau.
Súper correcto, Darín. Impecable. ¿Y qué pensás, Cristian Cabo? Hay una parte del pasaje de Darín que me llama la atención. ¿Y cuál era el problema si hubiera criticado? Si estaba en su ánimo criticar al gobierno, ¿por qué no lo puede hacer? Hemos visto tantos actores criticar sin ningún tipo de justificación, ni mucho menos de seriedad. ¿Cuál hubiera sido el problema? Sí, lo que a lo mejor puede llegar a ser preocupante, bueno, es el ejército que se le tira encima y que él responde a su manera, responde con altura. Yo creo que a cualquiera le duele eso, ¿no? El estar de repente esquivando después todo el ataque. Pero me parece que lo que habla mucho más de Darín, la respuesta que da de lo que fue el comentario, independientemente si fue crítico o no. Me parece que habla como una persona con altura, que dice: yo ejerzo mi derecho a la expresión en una democracia, que lo importante es la democracia, que lo demás queda en anécdota y que no correspondía que me traten como me trataron. Perfecto, en mi visión impecable. Martín Pitón, para ir cerrando. Yo creo que lo de Caputo fue vergonzoso. Comparto lo que dice Cristian, ¿no? La altura de Darín, pero y también en algún momento me parece que hay que hablar de la reacción de parte del periodismo sobre esto. Por ejemplo, lo escuchaba a Johnny Viale, un amigo mío, que decía incorrectamente, no recuerdo a Darín criticándolo a Kirchner o al kirchnerismo, más allá que lo criticó en la revista Brando, como ya es público. Si no lo hubiera criticado, ¿cuál es el problema? ¿No podés criticar ahora en una democracia, en un lugar con, se supone, libertad de expresión plena? No puedo. Hay gente que es sommelier de la crítica, que si no criticaste una cosa no podés criticar la otra. Y si Darín fuera Kirchner, si Darín fuera Pablo Echarri, no puede criticar Pablo Echarri. ¿Por qué no? Está bien, es verdad que hay un argumento que uno le podría decir: che, pero vos no decías lo mismo, ¿no? Pero es parte de un debate. Ahora, la descalificación que hace Caputo del comentario de Darín, a mí me parece muy mal. Ahora, Darín lo que había dicho es: me preguntan de los dólares del colchón, algo así, acá pasan otras cosas, las empanadas cuestan tanto. Decía correcto, no todo el mundo tiene dólares en el colchón o dólares fuera del circuito para ingresarlos al sistema. Parecía bien. Se tomó el tema de las empanadas, hay empanadas de todos gustos. Habrá que ver, la de Caputo deben ser más baratas. Hay más baratas. Yo creo que Caputo debe cobrar más caras que la de Darín, si tenemos en cuenta su declaración jurada. Andá a comerlas, Caputo, a las de 2000. ¿Cómo es el tema? Pero a mí me gustó la de La Nación Más, o sea, La Nación Trucho, ¿no? Sí. La Nación Más fueron a comprar empanadas. Sí. En todos los programas, creo. Compraron un montón de empanadas. Deben estar comiendo empanadas todavía. Pero la señora de un ministro acercaba las empanadas al conductor siguiente. Qué linda que es ella. La señora de un ministro acercaba a Cristina. Está todo muy bien. Le tengo gran aprecio a Cristina, pero yo creo que hay cosas de las cuales no se vuelven. El periodismo militante es así. Vos gozás mientras militás, mientras el gobierno esté. Después tenés problemas. Gómez Fuente debería ser una guía de todos nosotros. Sí, claro. Yo me acuerdo que Gómez Fuente era recontrapoderosa. Claro, estábamos en el medio de la guerra. Pero después de la guerra, junto con los militares, se fue Gómez Fuente, se fueron todos, ¿no? ¿Y sí? Y es un peligro, pero el poder tiene esa seducción. Siempre va a haber, me parece, periodismo militante. Estamos en eso, siempre ha habido. Lo que pasa es que uno son gente que antes no lo era, pero bueno, mientras gocen. El problema es que la grieta se corrió para otro lado, ¿viste? Mientras coman empanadas. Pero sí, parecía la chacha, ¿viste, Cristina? Con la chacha de Paturuzú. Pero digo, a ver, no es un dato menor que sea la mujer de un ministro. Sí, claro. Me parece perfecto que ejerza lo que quiera, pero digo, levanto el punto, primero por la mala fe propia que tengo, por ser abogado y periodista. No, pero ha tenido actitudes muy dignas. No, Cristina ha tenido actitudes dignas, pero otras no. Y hay que. Esta no me parece. Esta no, pero ha tenido. Estás mofando algunas muy buenas, muy bien, pregunta muy bien, ella es una gran entrevistadora.
Esto yo creo que hay muchos rumores sobre el ministro. Hay que decir también que esto no lo favorece a Petri, que siempre está en el ojo de la tormenta y se está yendo desde hace 6 meses más o menos. Y bueno, tal vez lo quiso ayudar, qué sé yo, con unas empanaditas. Me parece que sobreactúan un poco todos, ¿no? Que traiga de Tucumán, ya le vamos a pedir. Bueno, Martín Pitón, Cristian Cao, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos 3 minutos. La producción es de José Luis Orsi, que no hace mucho, pero bueno, hay que nombrarlo. ¿Qué va a hacer? Porque es el jefe. Hace todo. Hace todo. Gracias, José Luis. Y nosotros el próximo miércoles a las 11 como siempre. Esto fue Retweet.